9 hombres independientes. 10 días después, 7 de febrero de 2180. Por fin se abría la sesión en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Los 9 magistrados hieráticos vestidos de negro se sentaron en sus sitios. Como es lógico, la sala tenía ocupado hasta el último asiento destinado al público. Dentro de la sala, como era tradición, no se permitía la presencia de cámaras de televisión. Pero fuera, justo delante de la fachada neoclásica del edificio, una multitud de equipos de televisión aguardaba a retransmitir en directo el más pequeño detalle que los presentes contaran acerca de esta sesión y de las que siguieran. Se calculaba que afuera había más de 1 millar de periodistas. Para que los miembros del Tribunal Supremo hubieran podido acceder al edificio, habían tenido que organizar un cordón policial que iba desde el final de Pennsylvania Avenue hasta la parte trasera del Capitolio. En torno a las 2 estatuas blancas vigorosas y sedentes que flanquean las escalinatas del alto tribunal, se apiñaban los reporteros que habían recibido con miles de flashes a todo aquel tuviera algo que ver con el juicio. Fuera del edificio del tribunal la agitación era formidable, pero dentro de la sala se podían oír las pisadas de los 9 ancianos magistrados haciendo su aparición con sus rostros nimbados de la gravedad propia de su cargo. El Estado de California contra el Gobierno Federal de los Estados Unidos de América, leyó solemnemente la secretaria de la sala. Demanda de declaración de ilegalidad de la no aceptación del derecho de secesión de un Estado. Tiene la palabra el Procurador General del Estado de California, dijo el presidente de la sala, un hombre con cara de peregrino del Mayflower. Señorías, voy a ser sumamente breve, ya que el caso que ha requerido tramitar nuestra demanda no precisa de la presentación de hechos concretos que hayan de ser probados o que por el contrario puedan ser cuestionados. Un caso que no requerirá que repasemos largos fallos de jurisprudencia, porque esta es una causa completamente inédita en este alto tribunal. Un caso que se mueve en el campo no de los hechos, sino de los derechos, y que por tanto no resultará arduo a sus señorías determinar si se posee ese derecho o no. Los hechos pueden ser arduos de demostrar, los derechos no. Siempre puede faltar una evidencia para probar un hecho, pero un derecho se evidencia por sí mismo. Las 13 colonias formaron la Unión de un modo libre y no impuesto. La cuestión es si un Estado tiene el derecho no solo para unirse, sino también para separarse de esa unión. Nuestra Constitución se redactó con el fin de salvaguardar la libertad. Ese fue el pensamiento que guió a sus redactores, pero guardó silencio acerca del carácter reversible o no de esa unión. Sin embargo, en nuestra Constitución los deberes están expresamente consignados. Los Estados solo se obligaron a lo que aparece en nuestra Carta Magna. E insisto, nada se dijo acerca del carácter reversible o no de la unión que formaron. Por el contrario, en ese papel que firmaron los Estados queda muy claro que la unión que formaban se trataba de una unión de intereses, de una unión de carácter pragmático, pero además de que tal obligación de perenidad no aparece en la Constitución. No nos basta el sentido común, nuestra propia razón, para entender que si somos libres para unirnos, ¿por qué no lo vamos a hacer para separarnos? La unión se realizó porque los seres humanos que habitaban estas tierras creyeron que era lo más conveniente para ellos. Ningún representante de ninguno de los estados primitivos hubiera aprobado esa unión si hubieran juzgado que no era conveniente. Ahora bien, si un Estado considera que esa unión ya no es conveniente, la unión formada para salvaguardar la libertad, ¿deberá imponer esa unión contra la libertad de los mismos ciudadanos que desean abandonarla? Es un contrasentido evidente. Pero no solo es un contrasentido contra la recta razón, sino también es una ilegalidad. Los padres fundadores no dejaron escrita ni una sola línea en su Constitución acerca de la legalidad o ilegalidad de la secesión de un Estado. Y este tribunal debe juzgar de acuerdo a la ley, no de acuerdo a los sentimientos u opiniones personales.
La Constitución no prohíbe el acto de secesión de California. Ninguna ley lo prohíbe. Si quieren prohibir tal hecho jurídico, la secesión, deberán aprobar una añadidura a nuestra Carta Magna. Solo una enmienda aprobada por los medios que la Constitución tiene prefijados y aprobada por todos y cada uno de los estados tendría validez en esta materia. Eso es lo que dicta la ley. Si el gobierno federal quiere imputarnos de acuerdo a la ley, deberá primero aprobar esa enmienda. Existe el principio de que todo lo que no está prohibido está permitido, pero si no existe una ley que prohíba la reversión del Tratado de Incorporación a la Unión, entonces no existe ningún texto legal por el que se pueda prohibir esa reversión. Si este tribunal quisiera condenar nuestra acción como contraria a la ley, que nos muestre esa ley. Declarando al gobierno federal que no aceptaba ese derecho de secesión, como lo ha hecho en las últimas semanas, el gobierno ha ido más allá de la Constitución, más allá de las leyes, y más allá de aquello a lo que los estados se comprometieron cuando decidieron libremente formar los Estados Unidos de América. Insisto, nuestra Carta Magna no consigna ni una palabra acerca del derecho de secesión, pero tampoco lo prohíbe. Nada más. Estimo que cualquier persona objetiva y sin apasionamientos que nublen la claridad de los principios jurídicos reconocerá sin vacilación que la base legal para las acciones del Estado de California en los últimos meses es impecable. Los habitantes de esta nación podrán emitir en su corazón el veredicto que sus sentimientos les dicten, pero este tribunal tendrá que atenerse a la ley y nada más que a la ley. Cuando un ciudadano vota, lo puede hacer con el corazón. Cuando un juez dicta sentencia, debe hacerlo ateniéndose a la ley, sea lo que fuere que le dicte el corazón. Aquí, afortunadamente, no hay jurado al que conmover. Afortunadamente, tengo que exponer mi razonamiento solo ante sus señorías, ante ustedes que son unos técnicos legales, unos profesionales de la judicatura. No tengo que conmoverles, solo tengo que mostrar nuestras argumentaciones, las argumentaciones de una comunidad de hombres libres que forman un Estado libre y no sometido. Ustedes pueden dar un veredicto a pesar de lo que diga el pueblo, pues ustedes no tienen que escuchar el clamor del pueblo, sino las razones de la ley. Aquí en esta sala el pueblo calla, porque únicamente la justicia da el veredicto. Aquí no se les pide, señores jueces, que elijan entre su amor a la patria o su objetividad como profesionales. La patria, al encomendarles el cargo, les pidió tan solo que fueran profesionales justos. Otros servirán a la patria como soldados, otros como políticos, otros como banqueros. Ustedes la sirven como jueces. Ustedes sirven a los Estados Unidos como jueces que juzgan según la ley. No se les pide otra cosa. Ahora tienen la oportunidad de ofrecer a esta nación y al mundo entero una inigualable lección de imparcialidad, de profesionalidad, de justicia al fin y al cabo. Que se haga justicia, aunque los cielos se derrumben. Muchas gracias. El Procurador General del Estado de California se sentó rodeado de los 20 abogados californianos que ocupaban las dos primeras filas de la sala. Aquello era solo una presentación antes del turno de preguntas por parte de los jueces. Por otra parte, el informe con todas las argumentaciones había sido presentado 10 días antes. Tiene la palabra la Fiscal General de los Estados Unidos. Se puso en pie. La Fiscal General era una señora de voz potente y grave. Llevaba en el mundo judicial 37 años, y, ciertamente, en el modo de moverse se le notaban esos 37 años de oficio. Tenía una cara de una seriedad casi infinita, como de busto romano, como si encarnara todas las virtudes del orden patricio. Señorías, el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, el Congreso, el Senado y el Departamento de Justicia no reconocen el derecho a la secesión de ningún Estado de la Unión. Es cierto que en nuestra Constitución el tema de la secesión no es mencionado, pero no es mencionado porque se da por hecho que una vez que se forjó la unión de los Estados, implícitamente en ese acto se daba por incluida la irrevocabilidad de ciertos derechos delegados en la nueva nación. Si la secesión fuera un derecho, no solo cada Estado, sino cada condado, cada persona, podría declararse exento de las obligaciones que conlleva pertenecer a una comunidad.
Bastaría una simple votación para que el condado de Franconia, en Virginia, decidiera ahorrarse los impuestos federales. Bastaría que un ciudadano se declarara independiente para que en su casa se considerara a sí mismo aforado ante cualquier tribunal que le pidiera cuentas de algo. Bastaría que cualquier ciudadano declarara unilateralmente la soberanía de los terrenos que ocupa su hogar y su jardín, para gozar por tanto de la extraterritorialidad que conlleva la emancipación jurídica que resulta de la independencia. De este modo nadie tendría que rendir cuentas ante la ley, nadie tendría que pagar impuestos. La única diferencia entre estas hipotéticas locuras de perturbados solitarios y lo que ha llevado a cabo el Congreso del Estado de California en los últimos días es que un ciudadano o un condado no tienen fuerza para imponer su sinrazón, pero uno de los estados de la Unión sí que es poseedor de una fuerza que le permite dar vistos de legitimidad a un hecho que es contrario a la naturaleza objetiva que supone la fundación de cualquier república. Cualquier república, al ser fundada, requiere de la cesión perpetua de ciertos derechos. Eso es lo que distingue una mera alianza de la formación de una unión. En la Constitución se define el hecho como una unión, no como una alianza. La palabra unión aparece varias veces en el texto. La palabra alianza ni una sola vez aparece para definir a la nueva entidad en la Convención de los primitivos 13 estados. El representante del estado de California decía que las 13 colonias fueron libres de unirse o no. Y así fue. Pero una vez fundada nuestra nación, cada vez que la patria ha comenzado una guerra, cada estado podría haberse negado a enviar a sus ciudadanos al conflicto. El chantaje de la rebelión hubiera planeado cada vez que un impuesto, cada vez que una ley federal, cada vez que una política del Congreso de la Nación hubiera sido impopular en un estado concreto. Eso hubiera hecho imposible el gobierno de este país y de cualquier nación del mundo. En realidad, y vuelvo a repetirlo, haría imposible el gobierno del mismo estado si dentro de California cada condado decidiera aplicar el mismo argumento que ellos han empleado con respecto al poder federal. Los letrados que aquí representan a California insisten en atenerse a la letra de la ley, pero no se dan cuenta de que a veces el silencio de la letra de la ley no significa negación, sino una afirmación del carácter implícito de aquello que se ha omitido. California no era el estado más rico de la Unión cuando fue incorporado a nuestra patria. La Unión generosamente le ayudó a prosperar, le ayudó con generosidad de miras, sin llevar cuenta del haber y el deber. ¿Por qué? ¿Por qué formábamos una unidad? Y ahora, cuando es un estado rico y floreciente, ahora decide abandonar la Unión. Cuanto antes nos despeguemos de unos estados que lastran nuestro despegue económico, mucho mejor. Cito literalmente al gobernador McCormick. No, señorías, no es de la libertad de lo que estamos discutiendo. Ellos solo hablan de dinero sus electores. Nosotros discutimos el derecho que tiene nuestra república a mantener la integridad de su territorio. De ahí que, si como espero este alto tribunal declara la no existencia del derecho de secesión, confío yo y confía el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que esta misma sala declare delictivos unos hechos que atentan contra nuestra seguridad nacional. Esto es todo. Los presentes en la sala estaban impactados. Los razonamientos de ambas partes habían sido soberbios, grandiosos, impecables. Tras unos instantes, el presidente del Tribunal Supremo concedió el derecho de réplica. Tiene la palabra el Procurador General del Estado de California. Señoría, deseo preguntarle a la Fiscal General si ella está absolutamente segura de que a los que firmaron el Tratado de Incorporación a la Unión no se les pasó por la cabeza el asunto de la reversión de aquel pacto. No tengo la menor duda de ello. El pacto se firmó con intención de perpetuidad, respondió ella con una seguridad pétrea. Pues señoría, prosiguió el representante de California, yo no tengo esa misma seguridad. Me alegro de que ella la tenga. Quizá ella ha podido sondear el interior de las mentes de los firmantes de 1787. Yo desde luego no. Aquellos firmantes rubricaron un pacto. Únicamente nos queda el papel en que se selló ese pacto. Lo que había en las mentes de los firmantes no se nos ha transmitido. Por eso de momento y hasta que dispongamos de un adivino, nos tendremos que atener a lo que consignaron en ese papel, a la letra de ese papel, porque los firmantes se obligaron a lo que incluyeron en ese papel.
Se obligaron a eso, y solo a eso. ¿O es que habrá que recordarle a la fiscal general de los Estados Unidos las clases de derecho civil acerca de los pactos, contratos y leyes? Lo que aparece en ese pacto está muy claro. Fuera de ese papel, la oscuridad. Señor procurador, replicó la fiscal general en cuanto se le dio la palabra, usted nos habla de oscuridad, pero ni toda la luz del mundo, ni toda la luz del Big Bang es suficiente cuando se tiene firme voluntad de hacer un problema de todo. Usted ha dicho que un pacto es reversible, pero me gustaría que usted se diera cuenta de que cuando a un pacto se le quiere poner una fecha de expiración, se le pone fecha. Y cuando a un pacto no se le pone fecha de expiración, no se le pone fecha. Si yo hago un pacto con alguien para que me ayude en una guerra y ese aliado me abandona 5 minutos después, diciendo que como no había puesto fecha en el papel y que ha cambiado de opinión, ¿no dirá usted que ese aliado ha roto el pacto? El que no haya fecha no le da derecho a romperlo 5 minutos después. El sentido común de todo testigo de ese pacto reconocerá que es una falta a la palabra dada. Por tanto, el que no haya una fecha en un pacto no nos exime del sentido común. La unión de las 13 colonias no fue un mero pacto, no fue una mera alianza para ganar una guerra, fue un pacto para firmar un tratado de unión. Así se forjó una unión. El pacto, como usted dice, continuó sin que nadie denunciara que había expirado ya el tiempo o las circunstancias por las que se hubiera firmado. Y le voy a poner otro ejemplo. Si dos empresas se unen sus capitales, sus paquetes de acciones, etc. Al cabo de unos años no pueden los directivos o los accionistas de una de las dos empresas que se unieron decir, me marcho con mi parte, porque forman ya una unión. Esa es la diferencia que a usted parece escapársele entre un pacto entre personas jurídicas totalmente independientes y dos personas jurídicas que pasan a formar una sola. La fiscal general se sentó. Era un placer escuchar aquella voz impostada, contundente, cortante como una espada afilada. Entre el corro de abogados del estado de California había cuchicheos comentando qué línea de defensa seguir. Todos los periodistas de la sala tomaban notas a toda velocidad. Los 9 magistrados se escuchaban solemnes, aunque interiormente admirados de aquel duelo de titanes. No se escuchaba todos los días una justa entre los argumentos del mejor pagado equipo de abogados de California contra la élite del Departamento Federal de Justicia. Todos en la sala estaban de acuerdo en que aquel no era un juicio más, sino el juicio, la madre de todos los juicios, el juicio más grande que se había presentado o se presentaría ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el juicio que podía poner fin a los Estados Unidos. No había pasado todavía un minuto cuando el Procurador General hizo gesto de pedir la palabra. Tiene la palabra el Procurador General del Estado de California. La fiscal Greenville, ha hablado con una convicción tal que casi nos ha convencido a nosotros de que debíamos regresar a Los Ángeles pidiendo al Congreso de California que reconsiderara su declaración de soberanía. Pero la fiscal olvida un detalle. También las 13 colonias pertenecían a una entidad superior, la corona. Uno de los asistentes del procurador le pasó un libro con un párrafo señalado. Y sin embargo, consideraron nuestros padres, fundadores, que cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado, etcétera, etcétera. Y no solo eso, si la fiscal general continúa leyendo el proemio de la Constitución, verá que las razones que llevaron a esa secesión tienen una más que sorprendente similitud con la que nos ha llevado a nosotros a tomar la misma medida. Ha creado una multitud de nuevos cargos y enviado aquí enjambres de funcionarios. Ha mantenido entre nosotros en tiempos de paz ejércitos permanentes. No es necesario leer todo el texto, que insiste en esta misma línea. Creo que si nuestra muy ocupada fiscal esta noche en su casa encuentra tiempo para releer atentamente el proemio de la Carta Magna de la Unión, hallará muchos motivos de desagrado en la misma Constitución. Pero a lo mejor ella ha jurado salvaguardar la Constitución incluso a pesar de la Constitución, y hasta pasando por encima de la Constitución. La ley por encima de todo, hasta de ella misma. Al llegar a la tranquilidad de su casa, léala y túrbese.
Dice usted que nuestra medida es inconstitucional. A lo mejor lo que es inconstitucional es la Constitución. Señorías, con los mismos argumentos que hemos escuchado de la boca de la fiscal general, sin cambiar ni una palabra, podría ella misma haber condenado a nuestros padres fundadores. Ah, y una cosa más. Cuando el Departamento de Justicia ha enviado comunicados recordándonos que en cuanto este tribunal emita sentencia, pedirá sanciones penales contra los instigadores de la secesión, vuelve a olvidar que la primera enmienda a la Constitución afirma que el Congreso no hará ninguna ley que cuarte la libertad de palabra. Si los hombres son libres para decir lo que quieran, ¿por qué no pueden ser libres para discutir acerca del modo en que se articula la unión de los estados de esta república? El juez Fisher, sentado 2 escaños más a la derecha del presidente del tribunal, indicó al presidente de la mesa que quería hablar. Un gesto del rostro señorial del presidente y su señoría Fisher, un juez tremendamente conservador, sin ninguna duda más conservador que el mismo George Washington, tomó la palabra preguntando al Procurador General de California lo siguiente. Señor Procurador, después de lo que he oído en su turno de réplica, me gustaría saber si es la fiscal general la que va a ejercer su oficio de fiscal, o es usted el que va a desempeñar la función de acusación contra los Estados Unidos. El juez estaba molesto por los últimos comentarios acerca de la Constitución. Estaba tan molesto que le dieron ganas de acabar la última frase con un «estoy seguro de que la fiscal general conoce tan bien como usted la Constitución». Pero aquel comentario hubiera sido un abuso de su posición y no hubiera estado bien visto por sus colegas, aunque sabía que de haberlo hecho, indudablemente se hubieran callado en un gesto de apoyo corporativo. El Procurador General ya estaba acostumbrado a este tipo de situaciones en los tribunales y se tomó aquello con toda tranquilidad. Señoría, me limito al contenido de este recurso, repuso el Procurador General. El Estado California es el que ha elevado a este tribunal esta apelación. En ese Estado, el que ha decidido recurrir por vía judicial una continuada serie de actuaciones federales. Y por tanto, es a la letrada Greenville a la que le corresponderá demostrar que la actuación de California fue contraria a la ley. Porque ninguna actuación es culpable mientras no se demuestre lo contrario. Por tanto, es a ella a la que se le presenta la tarea de demostrar. Mientras no se demuestre sin duda razonable lo que afirma, se presume la no ilegalidad de nuestro obrar. No estoy de acuerdo, señor procurador, protestó la fiscal general. Es usted el que debe demostrar que la actuación federal no fue conforme a la justicia. Es usted, en nombre del Estado, el que apeló, y por lo tanto es usted el que debe demostrar la supuesta ilegalidad de nuestra acción. Si no demuestra nada, se supone la legalidad de la actuación federal. La presunción de legalidad está de nuestra parte. Señora fiscal, le contestó el procurador, usted misma ha dicho justicia, y ha dicho esa palabra, justicia, porque sabe muy bien que no hay ley que prohíba lo que usted desea prohibir. En un tribunal se debe demostrar que los hechos no fueron conformes a la ley, pero usted en el último momento ha vacilado, ya ha dicho justicia, término a todas luces más amplio. Usted misma lo está reconociendo, no hay ley, no existe esa ley, y le recuerdo que la sociedad debe ser regida bajo el gobierno de la ley, es decir, el pueblo debe estar sometido a las leyes escritas. Eso significa el gobierno de la ley. Lo contrario es la arbitrariedad de la voluntad del que en cada momento esté en el poder. Esto ya lo comprendieron los romanos. Usted y yo, y todos los presentes en la sala, estamos sometidos a las leyes escritas. Recalcó cada sílaba de la frase. Eso es lo que distingue un Estado de derecho de un Estado autoritario, en que la voluntad del gobernante es la ley. Leyes escritas, señora fiscal. Señor procurador, replicó la fiscal, usted se ha amarrado a su línea de argumentación, y no hay quien le saque de allí, pero un tribunal, todo tribunal, cualquier tribunal debe juzgar para hacer justicia. La justicia es el fin, la ley es el medio, y por lo tanto lo que debemos mirar según las leyes de la filosofía del derecho es qué significa el silencio de una ley, en este caso. No se amarre con cadenas a su argumentación.
abra su mente a nuestros argumentos y descubrirá que el asunto que se ha traído a esta jurisdicción trasciende el hecho de que haya o no unas líneas que pongan por escrito lo que usted desearía. La sesión se prolongó todavía 1 hora más, pero toda aquella hora no aportó más que la explanación de los principios expuestos en las primeras intervenciones. La sesión estaba entrando en un punto muerto. Finalmente los magistrados propusieron que se suspendiera la sesión para que ambas partes pudieran replantear sus respectivas líneas de defensa. Todos aceptaron. También de mutuo acuerdo ambos bandos admitieron lo preferible de no dilatar el proceso, así que se reemprendería la sesión al día siguiente. Al salir por la puerta principal, bajo las grandes columnas jónicas, agentes de la policía del Capitolio trataban de mantener a raya a la muchedumbre de periodistas que cubría por completo la larga escalinata. Las declaraciones se sucedieron por muy largo rato. El mundo entero estaba pendiente de un juicio en el que se juzgaba, en cierto modo, la pervivencia de una nación. Un día después, 8 de febrero. El coronel Patterson y el coronel Sherman estaban los dos de pie frente a las pantallas del centro de mando de un acorazado estratosférico a 300 kilómetros de altura, pero directamente sobre el eje geográfico de California. El coronel Sherman estaba de paso esperando los 2 días en que tardaría en llegar el acorazado orbital Ronald Reagan, al que sería transbordado. Los 2 hombres uniformados comentaban los preparativos militares. Cada uno hablaba de esos preparativos con la parquedad y la economía de palabras que te da el saber que tu interlocutor es un experto en la materia. Sí, le decía el coronel Patterson, tenemos 30 satélites espía rastreando 24 horas al día solamente este sector de aquí, y señaló un mapa digital. Todos los blancos están fijados. Lo hemos podido hacer con tantos días de antelación que la precisión de las coordenadas es absoluta. Tenemos señalados más de 30.000 blancos fijos y 7.000 móviles. Una sola orden del Pentágono y los misiles de las plataformas de la Marina saldrán disparados hacia los objetivos que les retransmitimos segundo a segundo. El mapa de blancos móviles se actualiza cada 2 segundos. Ni una sola diana se mueve sin que nuestra computadora lo retransmita al momento a la computadora central del USS Roosevelt. La localización de la diana la hacemos desde aquí, y el misil inteligente es lanzado desde algún buque de la Armada anclada en las Channel Islands. Va a ser una carnicería, concluyó por fin el coronel Sherman, que había estado callado bastante rato. Patterson se puso las manos a la espalda, se enderezó, miró a su colega. Sentía desprecio hacia los rebeldes. Una inexpresable sensación de fuerza le embargaba en su puente de mando. Mientras tanto, a través de la pantalla por la que se podía contemplar el exterior, el oscuro frío espacio exterior, se veía a 3 satélites espías salir dulce y suavemente de las compuertas del acorazado estratosférico. Quedaron como flotando inertes hasta que unos reactores, despidiendo unas brillantes luces blancas, se encendieron en la parte trasera de los 3 ingenios, lanzándose silenciosos, cada uno hacia sus coordenadas de vigilancia. «Observa esto», le dijo el coronel Patterson mientras tecleaba unas órdenes y movía un cursor. Un mosaico de nuevas imágenes apareció en una de las varias pantallas que tenían delante. Me imagino que a ese exaltado del gobernador McCormick no le debe hacer ninguna gracia que desde aquí veamos el jardín de su casa, a sus niños jugando en el patio trasero, el desplazamiento de su vehículo cuando va al trabajo. Pero no tenéis orden de disparar contra él, ¿no? Por supuesto que no. Nuestras dianas son meramente militares. La razón para seguir al resto de objetivos es posibilitar su detención en cuanto el ejército reciba la orden de entrar. Aunque la invasión será también desde dentro, ya que nuestras bases en suelo californiano son grandes y han sido reforzadas desde hace meses. Si entramos, ¿sabes si hay orden de acabar con la policía estatal? En principio no. Sus mandos han sido cambiados por hombres leales al gobernador. Pero no esperamos que se enfrenten las fuerzas profesionales. Aquí, de todas formas, tenemos localizados todos los blancos estratégicos. Aunque solo ataquéis a la Guardia Nacional, va a ser una masacre. Mira, Jack, le dijo Patterson, esto es una bravuconada.
No va a haber ninguna matanza. Ambos contendientes sacan pecho. Ambos afirman que van a llegar hasta las últimas consecuencias. Washington está intimidando a su oponente. Se arremanga los brazos y saca músculo. Esta es una guerra de presión psicológica. Ningún ejército va a entrar en combate. El Congreso de California ha repetido que no se echa atrás de su declaración. Pero ¿a quién no le tiemblan las piernas al contemplar semejante despliegue de poder alrededor de esa ficción de república independiente? Ciertamente, ya sabes, pienso lo mismo, en parte. Comparto la opinión de que esta declaración de independencia durará lo que dure esta legislatura, ni un día más, y que todo este despliegue no tiene otro fin que evitar que vayan demasiado lejos. Exactamente. El coronel Patterson ordenó a un suboficial que le trajera un café. Pero a veces dudo, y creo que llegaremos a intervenir. Creo que cada día que pasa, la independencia se consolida, y que cuando hemos llegado a un escenario como el presente, es que hemos perdido ya el control de la situación. Cuando una nación llega a esto, va a ser muy difícil que no se reconduzca todo de un modo que no sea el militar. ¡Qué pesimista! Esto va a acabar mal, le aseguró el coronel Sherman. Debemos intervenir militarmente, pero hay que evitar una masacre. Una de dos. O aceptamos la política de hechos consumados, o mano dura. Créeme, desearía no intervenir, pero si intervenimos hay que hacerlo sin vacilaciones, dispuestos a llegar hasta donde haga falta. Tú siempre proclive a la mano dura. No va a quedar otro remedio. Si se usa la mano dura, el 5% que está rabiosamente a favor de la independencia va a rebelarse, y de un modo que no será pacífico. Mira, al final la población civil no se mueve. No se movió cuando los ejércitos del norte desfilaron por las calles principales de los Estados Confederados. Unos cuantos miles de yanquis reclutados restablecieron el orden sobre toda la población civil. Siempre pasa lo mismo. ¿Y si no pasa? Si no pasa, hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Hay cosas que no se pueden empezar y después decir, oye, iba en broma. Patterson seguía mirando a las 30 pantallas del centro de mando. Ya le habían traído su café caliente. Un bajo tenue surgía de la taza. Detrás de ellos, 10 técnicos con uniformes oscuros, cada uno abstraído en su pantalla, hacían el seguimiento de todo el flujo de datos que llegaba cada segundo a aquel puente de mando. «¿Sabes?», comentó Patterson, «lo bueno de la guerra, de nuestra centuria, es que aquí te limitas a fijar coordenadas en el interior de alguna computadora situada a 10 metros por debajo de nuestros pies. Solo haces que se enciendan unas lucecitas blancas en esa pantalla de allí y ya está. No ves sangre, ni seres humanos retorciéndose, ni cabezas abiertas, ni hombres desangrándose. Todo es tan limpio. Estoy seguro de que si el presidente tuviera que hundir un cuchillo sobre el cuello del más culpable de la insurrección, jamás lo clavaría. Pero desde aquí miles de vidas son como lucecitas». «Me hace gracia, Charles», dijo Sherman tras soltar una risotada. «Qué poco conoces los círculos del poder. Los políticos clavarían un cuchillo donde hiciera falta. El auténtico Homo politicus clavaría sus caninos sobre el cuello de cualquier inocente con tal de lograr los fines que se ha propuesto. Ellos son los depredadores, los más depredadores entre los depredadores. Y eso es lo malo, que todo este asunto está en manos de políticos». «Pues ¿en qué manos debería estar según tú este asunto?» «En manos de patriotas», respondió sin dudar ni un segundo. Patterson dio otro sorbo a su café. Después, un largo suspiro. Aunque la tierra tiemble. Un día después, 9 de febrero. El gran símbolo de la ciudad de Nueva York era el edificio Gates, construido justo en el extremo de la isla de Manhattan. No solo era el rascacielos más alto de la ciudad, sino también el más bello. El orgulloso e imponente edificio de aspecto cilíndrico coronado por 7 agujas iguales a las del Empire State Building.
solo que de acero y cristal. Era más que un edificio, era un emblema. El cuerpo central del edificio, de aspecto cilíndrico, tenía un arco al este y otro al oeste. Los pilares de cada arco tenían unas dimensiones exactamente iguales a las de las desaparecidas Torres Gemelas. Aquel edificio era el orgullo de Manhattan. Sobre el dintel marmóreo de cada uno de los dos arcos se apoyaban dos estatuas togadas, neoclásicas, de bronce, del mismo tamaño que la de la Estatua de la Libertad, solo que recubiertas de oro. La estatua central del arco oeste representaba a la libertad levantando el arco de la guerra. La estatua del este representaba igualmente togada, igualmente coronada por un halo de rayos, a la libertad sosteniendo dos libros en cuyas páginas doradas de la diestra se podía leer «Nosotros el pueblo», y en las páginas del libro del lado izquierdo «Cuando en el curso de los acontecimientos humanos llega a ser necesario». De pronto, de las entrañas profundas de aquel titánico edificio resonó un bramido, el bramido de una espantosa explosión. Todos los viandantes miraron hacia el lugar del estruendo, pero no parecía que se viera nada. El bramido daba la sensación de haber procedido del interior de la base del edificio Gates, y sin embargo, exteriormente los centenares de pisos de altura seguían apuntando rectilíneos hacia el cielo. Sus aristas se perdían hacia las alturas con la misma aparente despreocupación y poderío de siempre. Todo seguía igual, pero todos habían sentido la explosión. En las aceras todos miraban hacia el rascacielos. Dentro de las oficinas del edificio los oficinistas y ejecutivos detuvieron sus ocupaciones. Dentro de los despachos no hubo ni una sola persona que no dejara lo que tuviera en las manos. Pero ya no había tiempo para nada, porque la evidencia de lo que estaba sucediendo comenzó a percibirse en un segundo. De pronto la formidable construcción comenzó a inclinarse con un estruendo interno de desgarro arquitectónico, el desgarro de miles de vigas metálicas, una fuerza imparable que arrancaba todas las tuercas, todos los remaches. El inmenso, el colosal rascacielos se inclinaba ligeramente como a cámara lenta. En cuanto a la torre alcanzó los 9 grados de inclinación, el derrumbe fue vertical. Miles y miles de toneladas resquebrajándose más y más en su camino hacia el suelo. El impacto contra la calle fue brutal. La trepidación se sintió incluso a 10 kilómetros de distancia. Aquella gigantesca orgía de destrucción cayó como un titán herido, arrasando por completo las calles circundantes, entre ellas Wall Street. Cuando la nube de polvo se disipó, la tragedia apareció en todo su horror. El coloso había arrastrado consigo en su caída a 14 edificios menores adyacentes. Más de 40 calles estaban cubiertas con una capa de escombros de más de 100 metros de altura. Innumerable la multitud de cadáveres allí enterrados. Sirenas y más sirenas, enjambres de sirenas, fueron rodeando el perímetro de la tragedia. Toda la gran manzana tenía sus calles colapsadas, con sus avenidas recorridas a toda velocidad por cientos de vehículos de emergencia. Los conductores echados a un lado veían la caravana de coches de bomberos, ambulancias y policía, conduciendo todos en la misma fatídica dirección, a toda velocidad, llenando todas las avenidas con sus sirenas, con sus agudos chillidos, con sus resplandores rojos y azules. En los días siguientes, al presidente le explicaron que todo ese infierno había sido provocado por algún inquilino que había colocado en su piso una bomba de vacío del tipo WM-X. Ya no era posible saber exactamente en qué piso se produjo la explosión. Imposible conseguir pruebas de nada. Lo cierto es que el piso estaba situado cerca del nivel del suelo, y cuando explotó el artefacto, el rascacielos se quedó sin ningún pilar en 45% de su base. Centenares de miles de toneladas de la estructura comenzaron a inclinarse ligerísimamente, como a cámara lenta, hasta que el edificio entero alcanzó un ángulo crítico que provocó el colapso de toda la estructura. 10 días después del atentado, el director del Organismo de Seguridad Nacional, sentado en la mesa de su despacho, pulsó el botón
de su teléfono y comenzó una llamada. Pulsó otro botón y de su mesa se levantó una pantalla plana de gran tamaño donde comenzó a visualizar los últimos 3 informes que había recibido. En el altavoz del sistema de manos libres apareció la voz de la subdirectora de la CIA. «Sí, Catherine, dime», contestó él. «Hola, Stuart. Mira, te he llamado de inmediato porque esta mañana he jugado una partida de squash con el general Macmillan y en los vestuarios me ha comentado algo que puede ser muy importante». «¿Ah, sí?» «Lo que me dijo lo he puesto por escrito en un folio y te lo estoy enviando, ahora mismo por fax». Al parecer, el ejército tuvo acceso a cierta información fragmentaria que indicaría que el atentado contra el edificio Gates no sería obra de secesionistas. «Pues entonces, ¿de la mafia?», Stuart pronunció aquello con un cierto desprecio. No, verás, ellos tuvieron acceso a cierta información por pura casualidad, y aunque los datos son sumamente oscuros, darían a entender que se iba a preparar una ola de atentados, pero que la ayuda logística no provenía del típico terrorismo doméstico, sino de fuera, del extranjero. En ese momento llegaba el informe de la subdirectora a través de la impresora empotrada en su mesa que comenzaba a expulsar el papel. Algo así venía a decir: «Ah, ya tengo tu informe. Bien, léelo con detenimiento. Mira, eso que me estás diciendo no tiene ni pies ni revés. Tenemos pruebas inequívocas y agentes introducidos que nos informan en detalle de todas las operaciones terroristas que pueden estar fraguando los secesionistas. ¿Vosotros? ¿No debería ocuparse el FBI? El FBI está desbordado ante esta oleada terrorista. El presidente autorizó que nuestro personal reforzase las operaciones que se han abierto desde hace una semana. No hace falta que me recuerdes que la ley marca ciertos límites al ámbito de actuación del servicio de inteligencia, pero los líderes republicanos y demócratas están informados y dieron su consentimiento. Los reunió el presidente en la Casa Blanca hace una semana, y todos convinieron en que la situación era especial. Así que no me vengas con escrúpulos». Vale, no digo nada. Reconozco que la situación es excepcional. Y olvídate de ese comentario procedente de ese general pretencioso. Macmillan siempre ha sido un oficial al que le ha gustado llamar la atención. Quiere llegar al Estado Mayor. Se le nota demasiado. Es el típico ambicioso, al que le gustaría abrir el maletín y decir: «Señores, me he enterado de lo que ninguno de ustedes se ha enterado». De acuerdo, vosotros sois los especialistas, pero no acabo de entender el provecho que puede sacar el bando secesionista en provocar atentados. Bueno, no sabemos cuántos atentados los provocan lunáticos secesionistas, cuántos la mafia y cuántos son obra de fanáticos que se suman a cualquier empresa alocada. Ya sabes, como los integrantes de la secta de los cruzados del último día o los del FRAP. Pero si tenemos fuentes fidedignas que nos informan de que la mafia sabe que cuanto más frentes de investigación se abran para la justicia, menos hombres podremos dedicarlos a investigarles a ellos en exclusividad. Y están en lo cierto. Ahora mismo estamos desbordados. Alguien les debió informar que íbamos a comenzar 4 operaciones simultáneas contra ellos. Iban a ser las investigaciones más importantes realizadas hasta la fecha contra las ramificaciones del crimen organizado en la banca y la política. Ahora todo eso tendrá que esperar. Bien, captado. Pero oye, por favor, estudia detenidamente la hoja que te he enviado. El servicio de decodificación del Pentágono logró desencriptar un mensaje enviado a Europa el pasado 18 de enero. Aunque el mensaje ha sido decodificado, las palabras están en clave y lo que se lee resulta incomprensible. Son frases del tipo: «Madre quiere que Tango baile en Atlanta con Duque para que las sillas se eleven 2 metros». Se descifraron 3 mensajes más, después cambiaron la matriz de interpolación aleatoria entre caracteres y hemos perdido toda posibilidad de descifrar las siguientes comunicaciones. No te preocupes, mis labios del departamento de entrecruzamiento de información estudiarán lo que me cuentas aquí en la hoja. Tú tranquilo, las líneas que me has enviado van a circular por todos los archivos de los ordenadores de la central de Langley para ver si hay algún punto de conexión. Muy bien,
Pues nada más, que os vaya bien. ¿Qué tal tiempo os hace en Virginia? Aquí ya ha empezado a despejar. Me tengo que marchar, hasta pronto. Adiós. El director del Organismo de Seguridad Nacional arrancó de la impresora el folio recién enviado e inmediatamente, sin leerlo, lo introdujo a su derecha, en la ranura de trituradora de papeles. Un día después, 11 de febrero. El teléfono de alta seguridad sonó en el interior de la aeronave presidencial. El presidente, vestido de smoking, sentado en el asiento forrado de terciopelo azul, descolgó el teléfono. Dígame. Hola, Ethan, ¿qué tal? El presidente se alegró de escuchar la clara y brillante voz del presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Hombre, me alegro de escucharte. Pues bien. Sí, gracias. Me dirijo al baile de gala en el Weiler Hall. Tengo que dar la impresión de que todo continúa como antes. Yo, más que nadie, debo dar la sensación de que no hay conmoción que pueda con este país. La nación sigue adelante. Bueno, ¿cómo va todo? Pues claramente se ve que el proceso judicial no da más de sí. Los abogados de ambas partes ya han agotado sus argumentos. En las dos últimas sesiones no han hecho otra cosa que enfrascarse en detalles nimios. Estoy seguro de que ambos convendrán en que la próxima sesión sea también la última y que demos el caso visto para sentencia. El presidente del Tribunal Supremo hablaba desde el despacho de su casa dominado por un magnífico busto de George Washington de cara redondeada, togado a la romana, que miraba adusto a la habitación entera desde su pedestal de un mármol de una tonalidad casi marfileña. Sí, estoy al corriente. ¿Y las deliberaciones entre vosotros? Mira, las cosas no están claras. 3 votos asegurados, el mío, el de Amanda y el de Cynthia. Siempre fieles al servicio de la corona, rió el presidente. Pero estoy convencido de que Herman y Dwight han sido comprados por California. No tengo la menor duda. Eso significa que quedan 4 votos indecisos que decidirán todo el proceso de secesión. ¡Qué barbaridad! La desintegración de los Estados Unidos dependiendo de 4 votos. En fin, continúa. Esos 4 magistrados son impenetrables. Son los últimos 4 jueces honestos que quedan en todo el país, rió nerviosamente. Bueno, es una broma. Son los restos del condenadamente honrado presidente Ashley. Así es. Cuando un barco de honradez surca las aguas de la política, incluso mucho después, siempre quedan restos de su paso, comentó el presidente. Son como los restos de un naufragio. Restos de honradez flotando. En este caso, esos 4 condenados jueces. Sí, los conozco bien, muy bien. El caso es que no compartirán con nadie el sentido de su voto hasta el final, y por lo que han ido diciendo en las deliberaciones, pueden votar en un sentido o en otro. Desde luego los noto muy decididos a no tomar en cuenta ninguna otra consideración que las meramente legales y constitucionales. Claro que también insisten mucho en que esta es una cuestión tremendamente dependiente del campo de la filosofía política. Así que no sé qué va a pasar, porque no dejan de esgrimir razones que se basan en la letra de la Constitución, y por otro lado en la naturaleza de la nación, considerada esta en abstracto. ¿Me entiendes? Resultado, puede salir cualquier cosa. Lo que nos faltaba. El presidente se frotó la frente, gesto que repetía cuando estaba nervioso. Ya me veo demoliendo el Lincoln Memorial y diciendo en un discurso que Lincoln fue un hombre profundamente equivocado. No hará falta demoler nada. Bastaría que colocases al lado de la figura sentada del presidente confederado en 1861, Jefferson Davis. Ambos rieron. Después, el presidente del Tribunal Supremo continuó. Mira, nos tenemos que tomar este asunto con tranquilidad. Estos días han sido para todos de una tensión increíble, pero más que nunca, ahora necesitamos una mente serena, ¿me entiendes? Oye, no me hables a mí de tranquilidad, es como tratar de vender miel al colmenero. Todos me consideran el presidente con más autodominio de sí mismo desde la época de Truman. Vale, pues, me alegro. Sí te conozco, pero tu tono de voz no indica eso del todo. Te lo repito,
Ahora necesitamos una mente serena. El comandante en jefe siempre debe dar la impresión de tener la mente serena, ahora más que nunca. Eso es lo que diferencia a los rebeldes californianos de nosotros, el establishment. Cuando el poder se pone nervioso es porque empieza a ver que el poder se le va de las manos. El presidente dio un suspiro, quizá de alivio, y dijo: «Eres un lince, menos mal que te tengo allí. De verdad que si estoy tranquilo es porque tengo la más completa certeza de que alrededor mío tengo el mejor equipo de asesores del mundo». Una cosa más antes de colgar. Ayer nos informó el FBI del plan Albany. Nos previnieron de que un topo dentro del grupo de magistrados comunicaría de antemano a California cuál iba a ser la sentencia. Sí, le pedí a Malcolm que te explicase lo que sabemos del asunto. Antes de que se haga la votación entre nosotros 9, ya más o menos se suele saber por las deliberaciones qué es lo que va a salir de la votación final. Si California supiera secretamente que la votación le iba a ser desfavorable, nos mataría a todos los magistrados en un atentado, para que así el pueblo americano sospechara que la sentencia iba a ser contraria a Washington y que el Poder Ejecutivo había decidido eliminar a la cabeza del Poder Judicial. Indudablemente ellos tienen dos topos en nuestras deliberaciones y en los últimos días podrán filtrar cuál va a ser el resultado con casi total seguridad. Si nos matan a todos, la nación entera echará las culpas a Washington. Lo menos que pensará la nación es que la república se dirige hacia la más completa anarquía si tales sucesos llegan a suceder en su misma capital. Sí, me informaron ayer del plan Albany, y me advirtieron incluso de que Los Ángeles había comprado en el mercado internacional misiles HH-3, con lo cual este asunto ya no se resuelve por nuestra parte reforzando vuestra escolta. Están dispuestos a volar al edificio entero del Tribunal Supremo. Eso requiere medidas de protección especiales. Sí, nos lo explicaron. Así que en la reunión de esta mañana hemos tomado una medida de protección más. Hemos decidido que la votación se hará tan solo 5 minutos antes de emitir la sentencia. Cada magistrado traerá por escrito las razones jurídicas que expliquen el sentido de su voto. Yo, que presido, habré previamente redactado 2 sentencias, una favorable al derecho de secesión con todas las razones a favor y otra contraria con todas las razones en contra. Una de las 2 sentencias se destruirá nada más conocer el resultado de la votación y se leerá aquella que refleje la mayoría de votos. Incluso podremos añadir a mano algún razonamiento que se considere oportuno, después de escuchar el razonamiento final de cada juez. Me parece bien, dijo el presidente, pero una vez que se haya realizado la votación, no dejes que salga de la sala ni uno solo de sus miembros. Si uno solo sale, incluso al lavabo, y no vuelve, podéis saltar por los aires todos. Y después el que se haya marchado podrá decir que ibas a votar a favor de la secesión, que os hemos espiado y que por eso os hemos matado, con lo cual la situación sería catastrófica para nosotros. Tranquilo, nadie saldrá de la sala una vez efectuada la votación. Todos iremos juntos a leer la sentencia. Perdona que insista, le dijo Ethan, pero si uno de los jueces insiste en que tiene que salir, ¿cómo se lo vas a impedir? Ayer hablé con el jefe de seguridad del edificio. Le recordé que según el reglamento, él estaba bajo las órdenes del presidente del Tribunal Supremo. Estuvimos hablando un rato para que tuviera claro que él me obedecía a mí, no al grupo en general. Repasamos toda la casuística de órdenes posibles que yo le podía dar. Entre las distintas posibilidades que barajamos, le pregunté que si yo ordenaba que nos dejara salir a un magistrado del Tribunal Supremo de una sala, si él me tendría que obedecer. Me dijo que sí, que lo haría sin dudar, y añadió que si yo le aseguraba que había una razón que afectaba la seguridad de los magistrados o del edificio, que inmovilizaría a esa persona bajo mi responsabilidad. Veo que has previsto todas las contingencias. Todas. El día del fallo, el jefe de seguridad estará desde el principio en el vestíbulo que da a la sala donde deliberaremos. Estará allí para hacer lo que le ordene. Te aseguro que si un magistrado tiene que ir al aseo, todos le acompañaremos hasta el aseo. Ningún magistrado abandonará el edificio, por las buenas o por las malas, pero todos estaremos juntos. Bien, me quedo más tranquilo, dijo Ethan.
Date cuenta que si os eliminan a todos, yo tendría que nombrar los sucesores de todas las vacantes. Nadie iba a creer que esto no era un descabezamiento de la justicia por parte del poder. Tranquilo, tomaré todas mis medidas de precaución. De todas maneras, Ethan... Y entonces el juez le habló con un tono misterioso. Nos conocemos desde hace años, pero yo no me fiaría de filtraros la sentencia antes de la hora. Si el resultado fuera contrario a las tesis del gobierno federal, la frase al final acababa en un molesto tono cortante. El presidente guardó silencio un instante. Después, lleno de amargura, dijo: Bernard, nos conocemos desde hace más de 20 años. ¿Y me creerías capaz de eliminaros si conociera extraoficialmente que el resultado iba a ser contrario a la unión? La vida de 9 magistrados, tu vida, no vale una sentencia. El presidente se sentía herido. Los años de amistad al final no valían nada. La voz de Ethan acusaba el golpe, o por lo menos esa impresión trataba de dar. Por supuesto que no, Ethan. Por supuesto que no. No me malinterpretes. Estoy seguro de que tú no me harías eso. Al decir esto, el juez desde luego no era sincero. Pero me puedes asegurar que al conocer cuál iba a ser la sentencia, si ésta fuera a favor del derecho de secesión, no iba a haber alguno de los miembros de tu gabinete que tomara esa pesada decisión por ti. Ya te he dicho infinidad de veces que por lo menos la mitad de tus asesores te consideran un estadista sin energía. Ni siquiera te lo consultarían. Bernard, me sorprende mucho que me repitas eso. Ya sabes lo que te dije la última vez. El presidente Ethan estaba verdaderamente dolido de aquel comentario. Me puedo imaginar perfectamente a tu vicepresidente musitando en su despacho. E imitó su voz. Más vale que mueran 9 hombres ancianos que no que se desintegre una nación entera. La imitación del acento sureño del vicepresidente quiso quitar hierro al asunto y extender la conversación. Mi vicepresidente es imbécil, pero no creo que llegue a ser tan miserable. Vale, Ethan, que disfrutes el baile. No les des vueltas al asunto. Pásatelo bien y relájate. Disfruta del salón rosa del Wheeler repleto de los trajes de seda de los mejores diseñadores. Sí, sí, y puso un aire de evidente falsa alegría en el tono de voz. Ya puedes hacerte una idea de lo que voy a disfrutar del baile. Y del champán, con todas estas ideas rondándome todo el rato por la cabeza. Oye, una última cosa. Dime, si tuvieras que votar, no por fidelidad a mí, ni a ningún lobby, ¿cómo ves el asunto? Me refiero desde un punto de vista objetivo. Pues mira, como el viejo lobo de mar que soy en los estrados judiciales, te puedo asegurar que no hay ni una sola línea legal en la Constitución ni en nuestras leyes que prohíba la secesión de un Estado de la Unión. No hay dónde agarrarse, y nosotros debemos juzgar de acuerdo a la ley. La ley precisamente se pone por escrito para no caer en la arbitrariedad. La Constitución se redactó para que cada uno supiera a lo que se atenía si decidía formar parte de la nueva nación. Ningún Estado se obligó a más que aquello que aparece en los artículos de la Constitución. No encuentro base legal para defender tu postura. A eso encima hay que añadir que el proemio de la Constitución da una serie de razones por las que se puede justificar la secesión de una parte de una colectividad. Si esas razones nos valieron para abandonar la pertenencia a la corona, esas mismas razones, si se volvieran a dar, valdrían también para abandonar la Unión. Así que si el Tribunal Supremo declara inconstitucional la secesión, estaremos dictando una ley ilegal. Podrá ser una sentencia muy prudente, muy adecuada, muy patriótica, pero la sentencia será ilegal. Es decir, estará situada fuera de la legalidad vigente. No la podremos sustentar en nada. Lo que pasa es que, como la pronunciaremos nosotros, no habrá instancia superior para recurrirla. De todas maneras, que sepas que una cosa es que una acción no sea inconstitucional, como creo que no lo es la secesión, y otra que no sea un magnífico y perfecto desatín. La secesión no será inconstitucional, pero me parece un acto propio de mentecatos.
Los que han guiado al pueblo a una decisión de este tipo son unos memos. Me has preguntado cómo veo el asunto, y esta es mi sincera opinión. Gracias, Bernard. Que sepas que te considero un amigo. Ahora estaría mal visto que te invitara a cenar a la Casa Blanca, pero cuando todo esto acabe y pasen unos meses lo haré. Hasta pronto. Que disfrutes de la fiesta y del baile. La aeronave negra con el escudo de los Estados Unidos, rodeada de las pequeñas aeronaves de la escolta, comenzó la maniobra de atraque en los muelles internos del rascacielos Wheeler. En el lugar de aterrizaje ya estaba el jefe del protocolo colocando a los miembros de la comitiva de recepción en sus sitios. En el interior del lujoso edificio, los salones estaban ya repletos de invitados y homenajeados. Todo estaba a punto: las alfombras rojas, el caviar, la música de cámara, tocada por un cuarteto de cuerda. «Bienvenido, señor presidente», dijeron consecutivamente el magnate de Tyrrell Company y el rector de la Universidad de Columbia a pie de la escalerilla, mientras le estrechaban la mano.